Bienvenidos a la asignatura de manejo de software para microcomputadoras. En esta ocasión abordaremos el tema propiedades de los campos, correspondiente a la unidad 5 bases de datos. El objetivo de este tema es identificar las diferentes propiedades de los campos que utilizan las bases de datos relacionales. Y daremos inicio a este video tutorial especificando el gestor de base de datos que utilizaremos a lo largo de esta unidad, el cual es Microsoft Access 2013. Iniciaremos dentro de la herramienta y veremos el entorno del gestor de base de datos Access 2013. En esta ocasión veremos las propiedades de los campos y en un próximo video tutorial veremos el diseño y creación de una base de datos, pero lo primordial es conocer las propiedades de los campos que poseen las tablas de una base de datos. Bien, iniciaremos en esta oportunidad viendo las columnas elementales que posee cada campo de una tabla de una base de datos de Access 2013. En la primera columna definimos el nombre del campo, el cual es un identificador para este. Podemos asignarle un nombre con un máximo de 64 caracteres. En la siguiente columna, donde tenemos el tipo de datos, podemos asignarle el tipo de dato al campo que estamos creando para la tabla dentro de mi base de datos. En este caso, puedo dejarle un tipo de autonumeración, un tipo de texto, un tipo de número o cualquiera dentro de las opciones que me deja asignarle el gestor. En este caso, le pondremos un tipo de dato de autonumeración. En la siguiente columna podemos asignarle una descripción al campo que estamos definiendo para la tabla. En la descripción podemos poner la finalidad de este campo o algo que nos recuerde de qué se trata la definición o el identificador que estamos creando para este. En este caso, voy a asignarle como descripción el siguiente texto que me hace referencia a cuál es la finalidad de este campo. Bien, una vez que he definido las principales características en las cuales yo he asignado el tipo de dato, el nombre o identificador de este y la descripción, puedo pasar a ver las propiedades del campo en la esquina inferior izquierda. Como podemos ver, tengo esta pestaña donde dice General y una serie de opciones con las cuales yo puedo personalizar las propiedades del campo que acabo de crear. En este caso, he asignado al campo el nombre de correlativo y el tipo de datos autonumeración. Dentro de las propiedades de este, puedo asignarle un tamaño, ya sea un entero largo o dependiendo del tipo de datos que yo haya seleccionado. Por ejemplo, si le cambio el tipo de datos de autonumeración a un tipo de dato nada más número, puedo ver que en las propiedades del campo tengo la posibilidad de asignarle diferente tamaño a este campo en cuestión. Por ejemplo, puedo definir que puede tener un tamaño de entero, entero largo, simple, doble, etc. Por otra parte, tengo las opciones para definirle un determinado formato. En el caso de que fuese un campo correspondiente a un valor monetario, puedo asignarle ese tipo de formato para la salida. Veremos un ejemplo asignando otro tipo de campo en el cual utilice ese formato. Por ejemplo, si tuviera un tipo de dato saldo,
le asigno el nombre. En el identificador de este campo, como mencionaba, podemos crear un nombre con un tamaño máximo de 64 caracteres. Puedo inclusive agregar espacios en blanco o utilizar un guión bajo para el identificador. Dentro del tipo de datos, como mencionaba en el ejemplo que estamos desarrollando, selecciono que va a ser de tipo moneda. La descripción es opcional y a continuación en el formato puedo especificar cómo deseo que se le asigne y el tipo de moneda también que le quiero establecer a este campo. Algo muy relevante también en las propiedades del campo que estoy definiendo es que del lado derecho, de donde tengo las opciones de las propiedades, puedo ver también la descripción que me sirve para saber cuáles son las características o a qué se refiere cada una de las opciones que me permite crear el tipo de propiedades del campo, al cual yo estoy definiendo mediante estas opciones. Bien, por otra parte, puedo crear otro tipo de datos correspondiente a lo que necesito asignar. En este caso, por ejemplo, si necesitara crear un tipo de datos de texto correspondiente a un nombre, por ejemplo, puedo definir el identificador, una descripción que me haga referencia a este, y dentro del tipo de datos, seleccionar si deseo almacenar un campo con texto corto o de tipo texto largo. Si selecciono esta opción, puedo ver en el área de propiedades del campo el tamaño máximo que se le asigna. De igual forma, si selecciono que el campo va a ser de tipo texto largo, puedo ver que no aparece la opción que me delimita el tamaño máximo del texto que le voy a asignar a ese campo. Bien, continuando con las propiedades del campo, en el caso de tipo texto, podemos ir viendo también la descripción de cada una de las características a las que se refieren las propiedades del campo que estoy asignando en este momento. Por ejemplo, en la opción de título podemos ver que es una etiqueta para el campo cuando se usa en una vista. De igual forma, lo podemos ver o lo veremos más adelante cuando estemos en la sección de formularios. A continuación, podemos ver en las siguientes opciones valores predeterminados. En este caso, haremos un ejemplo asignando un valor predeterminado para un campo de tipo moneda. O inclusive lo vamos a hacer para el campo de tipo número. En este caso me ubico en el campo que voy a modificar y a continuación en las propiedades del campo selecciono la opción de valor predeterminado. Bien, dentro de la opción valor predeterminado le asigno el valor deseado. De igual forma, puedo hacerlo con los siguientes campos. En el de tipo moneda, igual le puedo asignar un valor por defecto, que es el valor predeterminado. Y para los campos de tipo texto, de igual forma, puedo asignar en la opción de valor predeterminado un valor de texto que aparezca por defecto. Bien, para tener una idea de cómo hemos asignado los valores predeterminados, podemos visualizar en esta opción cómo quedarían los registros. Como podemos ver, tiene el valor
por defecto para el campo correlativo de 1, para el campo de saldo mensual 5, y en el caso de nombre le hemos asignado que aparezca por defecto la palabra US. Bien, más adelante veremos en la creación de una base de datos cómo quedarían nuestros registros. Sin embargo, primero debemos tener claras las propiedades de los campos y seguiremos viendo las características con otro tipo de datos que es muy útil en la creación de campos de tipo fecha. Por ejemplo, si yo defino un campo nuevo que se llama fecha actual y le asigno el tipo de datos fecha, puedo ponerle una descripción y a continuación puedo personalizarlo con las propiedades de campo. En este caso, veremos otra propiedad que es muy útil y es la asignación de máscaras de entrada. Vemos en la descripción que se refiere a una especie de filtro para los datos de este tipo. En este caso, me ubico en la opción de máscara de entrada y luego selecciono la opción para el tipo de máscara de este dato, o más bien dicho de este campo de la tabla de mi base de datos. Dentro de las opciones para la máscara de entrada me aparece una serie de alternativas que me ofrece el asistente y dentro de las cuales voy a seleccionar la fecha corta. En este tipo de opción podemos ver que aparece un tipo de máscara de entrada con los días, los meses y los años separados por plecas. Puedo darle siguiente al asistente para ver las demás opciones para personalizar la máscara de entrada y a continuación finalizar. Ahora bien, ¿cómo funciona la máscara de entrada? Para tener una idea, podemos visualizarlo que lo que se encarga es de poner un tipo de filtro para los datos que yo estoy ingresando correspondiente a una fecha. Como podemos ver, la máscara de entrada me permite definir cómo quiero que aparezca la fecha para el caso de este campo. Por otra parte, también tengo ciertas propiedades de los campos con los cuales yo puedo definir si un campo es obligatorio o no, mediante la propiedad requerido. Cuando yo me ubico en esta opción, puedo ver que tengo las alternativas de sí o no. Seleccionando cualquiera de ellas, puedo definir si este campo que estoy editando o estoy definiendo sus propiedades puede ser requerido o no, es decir, si va a ser obligatorio o no. De igual forma, tengo otra serie de opciones para personalizar las propiedades de los campos de las tablas de mi base de datos, como son las reglas de validación. Las reglas de validación, si me ubico en esa opción, podemos ver que dentro de su descripción se refiere a una expresión que limita los valores que se pueden escribir en el campo. Viéndolo desde otra perspectiva, esto quiere decir que yo puedo definir una regla de validación para la entrada de datos de un campo en específico. Es decir, puedo definir que se cumpla una condición para validar la información que yo le estoy asignando a ese campo.
Por ejemplo, puedo delimitar para los campos numéricos una serie de valores o un rango del cual no puede pasarse en los datos que le estoy ingresando. Por ejemplo, en este campo que se llama saldo mensual, que es de tipo moneda, tengo un valor predeterminado de 5 y puedo asignarle una regla de validación mediante la opción con la cual yo puedo, a través de un generador de expresiones, definir el rango o, en el caso de ser necesario, una función o expresión determinada para validar la información que le voy a ingresar a ese campo. En este caso, yo lo que voy a hacer es delimitar un rango, es decir, que los valores que pueda aceptar este campo no sobrepasen un límite que yo voy a definir. Para ello, puedo utilizar funciones, constantes u operadores. En este caso, voy a seleccionar la opción de los operadores, dándole doble clic y luego definiendo cuál va a ser el rango máximo que permitirá aceptar este campo. A manera de ejemplo, le voy a poner el valor de 50, le doy a aceptar y mediante esta regla de validación yo estoy definiendo que este campo va a aceptar nada más valores menores o iguales a 50. Una vez definida la regla de validación para este campo, también puedo definir un texto de validación personalizado, el cual va a indicar o va a ser un mensaje personalizado cuando no se cumpla esta regla de validación. Para este ejemplo, voy a definir un texto de validación personalizado el cual se desplegará cuando no se cumpla esta condición. Podemos ver el ejemplo. Antes de pasar a él, vamos a recapitular que la información de este campo nada más debe ser menor o igual a 50. Caso contrario, veremos la alerta de que no se está cumpliendo esta validación. Bien, ahora pasamos a ver el ejemplo. Y es para este caso, para el campo de saldo mensual. Si yo quisiera ingresarle un valor mayor a la regla que hemos definido, y como podemos observar, se hace efectiva esa regla de validación. Bien, como hemos visto, existe una serie de tipos de datos que podemos utilizar en la creación de campos para las tablas de nuestra base de datos, como también las propiedades para personalizar el formato, entre otras opciones de cada uno de ellos. En el próximo video tutorial veremos la creación de una base de datos y cómo es el comportamiento ya con la creación de los campos y las propiedades de ellos. Con esto finalizamos la parte de las propiedades de los campos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video tutorial.